Bienvenidos a su programa La Luz del Mundo en España. Buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Un saludo, un abrazo y un ósculo de amor a los hermanos que nos escuchan en toda España y en todo el mundo. Saludamos de una manera muy especial a toda nuestra fiel sintonía que nos permiten entrar a sus hogares. Recuerden que somos la luz del mundo en España. Pueden enviar sus mensajes a nuestro WhatsApp al 655-330-826 y también pueden dejar sus opiniones, dudas, saludos en nuestra página de Facebook, La Luz del Mundo en España. Como siempre, estamos llegando ahora a sus hogares con la palabra del Señor, deseando siempre que esa palabra sea de edificación para cada una de nuestras almas. Les recordamos algo que es muy importante para nosotros, es que nos envíen sus mensajes. Repito, nuestro WhatsApp 655-330-826 y también pueden dejar sus opiniones, dudas, saludos en nuestra página de Facebook, La Luz del Mundo en España. Hoy estamos transmitiendo a través del dial en el 100.2 FM, la estación de Radio Viva. En internet pueden escucharnos también en radio.lldmengespaña.org. Hemos venido hablando acerca de unos temas de mucho interés social. En los sábados anteriores hablamos acerca del comportamiento infantil, las rabietas y su manipulación. Hoy vamos a hablar un tema pues un poco delicado. Es una problemática social que en ocasiones nos negamos a mirar o rehusamos a creer que existe y puede llegar a suceder en el interior de la familia. Estamos hablando del abuso sexual y cómo poder prevenirlo. Nuestra plática se basará en 3 ejes. ¿Qué entendemos por abuso sexual? Consecuencias del abuso sexual y cómo prevenir el abuso sexual. Para ello, hoy nos acompaña la hermana psicóloga Heidi Sierra. Hermana Heidi, bienvenida. Sí, hermano, Dios le pague por esta invitación, ¿no? Como siempre lo comentabas, intentamos que este programa pues lleve un mensaje, ¿no?, a la comunidad donde nos permita tener herramientas para afrontar estas realidades desde otro punto de vista. Como decías, Asiel, es un tema muy delicado, ¿no?, porque realmente en mi práctica clínica he tenido que trabajar, ¿no?, con personas que han sido abusadas, con niños o ya adultos, ¿no?, que en la vida adulta se manifiestan comportamientos que no te permiten vivir de una manera feliz, y yo creo que hablar de ese tema pues es como estos temas tabú, ¿no?, de cómo lo afrontamos, qué decimos, o como otros muchos temas que preferimos ponernos las gafas, claro, y no ver la realidad. Pero es una realidad, existe, y lo que queremos transmitir el día de hoy son qué es el abuso sexual, porque a veces no nos manejamos bien desde los conceptos y creemos que abuso sexual es igual a violación. No, es una parte dentro del abuso. Y también lo que queremos hoy a todos los que nos están escuchando es dar unas herramientas. Si tienes hijos pequeños, si tienes sobrinos, si dentro de tu contexto familiar pues hay niños, pues unas herramientas de cómo nosotros podemos ayudar a una mayor protección para nuestros hijos y para nuestros pequeños. Claro, creo que es muy importante saber de que esto puede suceder en mi familia. Claro. Aunque a veces, como lo mirábamos anteriormente, hay algunos mitos de creer que no, eso solo son para ciertas personas, o creemos dar características especiales a los que pueden cometer este hecho, pero en nuestra familia puede estar sucediendo. Sí. Por eso es el tema, para que nosotros estemos alerta. Sí. Dice la palabra del Señor que su palabra siempre viene antes de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. A lo mejor en mi hogar no está sucediendo, pero para ello está la invitación para reflexionar. A lo mejor ya sucedió y nos viene un consejo para poder saber cómo afrontar la situación. Bien, entonces, ¿qué te parece, Heidi, si empezamos? ¿Qué entendemos por abuso sexual? Sí, bueno, el abuso sexual infantil pues consiste en cualquier conducta de tipo sexual que se realice con un niño o con una niña.
Cuando hablamos de adultos, pues está claramente definido, ¿no? Pues es una persona, pues es un adulto teniendo relaciones sexuales con un niño. Pero también podemos hablar de abuso sexual entre adolescentes y preadolescentes. Cuando hablamos de una diferencia de un preadolescente, de un chico o de una persona que le lleva 5 o 6 años a un niño, pues estamos hablando de abuso sexual. Entonces, el abuso sexual pues es eso, así es cuando una persona adulta pues tiene relaciones con un niño donde su relación no es de cercanía, de protección y de cariño, sino que lo que buscan esta relación es su satisfacción sexual. Y recuerda que estamos hablando de una relación asimétrica. ¿Qué quiere decir? Pues que es una relación de desigualdad, donde el adulto tiene a total disposición al niño porque es una persona consciente de lo que quiere y de lo que desea conseguir. ¿Por qué queremos hablar del abuso sexual así y explicar esta dinámica? Porque a veces cuando los niños manifiestan ser abusados sexualmente, hay mucha contradicción en su discurso. Cuando van al juez, por eso muchas veces el juez no crea el discurso del niño, pero esta contradicción en el discurso del niño es normal por los mecanismos de defensa que se disparan en él para protegerse de esta situación. Entonces, por eso vamos a hablar también de la dinámica que se da cuando esta persona mayor se acerca a un niño, ¿no? Para satisfacer sus necesidades y sus deseos sexuales. Okay. ¿Puede haber abuso sexual sin contacto físico? Claro, es que ahí es donde viene y donde es aún más difícil legalmente, ¿no? Condenar a un pederasta. En términos legales, el pedófilo es el que siente esa inclinación sexual hacia los niños, ¿no? Hacia él. Y el pederasta, pues ya hablamos cuando, aparte de esa inclinación sexual, ya ha habido un hecho y un acercamiento. El pedófilo se puede quedar en el gusto, sí, en la atracción, en ver imágenes de pornografía infantil, que vamos a ver ahora en los factores de protección, como a veces subimos imágenes de nuestros hijos sin blusa, en pañales, semidesnudos. Hay mucha pornografía infantil. Entonces le estamos dando alimentación a los pedófilos. Puede que el pedófilo nunca se acerque al niño ni haya un contacto físico, simplemente es atracción, pero el pederasta sí llega al acto como tal. En términos legales, por eso siempre escuchamos el pederasta. Pero ¿qué pasa con el pedófilo, ¿no? Con esa atracción sexual? Pues que siempre va a tener pues esa inclinación, ¿no? Esa sí, hacia el niño y no llega a concretar el acto como tal. Solo como que le llama la atención, le gusta sí, ver. Le gusta observar. ¿Pero a eso también se le llama abuso sexual? Sí, abuso sexual. Pero, claro, mira una cosa, si el abuso sexual sin contacto físico se da, por ejemplo, cuando la persona, el voyerismo, ¿no? Cuando muestra sus partes, claro, el exhibicionismo, yo solamente muestro mis partes íntimas a un niño pero no le estoy tocando, o obligo al niño a que se desnude delante de la persona, ¿no? Obliga al niño para que se desnude y eso hace que él tenga excitación sexual, o no hay ni siquiera tocamiento, solamente con mirar, ¿no? Con el roce, eso es claro, abuso sexual. También cuando la persona adulta obliga al niño a ver material pornográfico con él. O sea, a nivel intelectual el niño no está preparado para ver ciertas imágenes, o cuando, bueno, ahorita vamos a hablar del abuso sexual extrafamiliar o intrafamiliar, cuando el padre o el hermano mayor obliga al niño a ver películas de pornografía, o simplemente le sienta a su lado para que le toque sus genitales. O sea, el abuso sexual tiene que ver con todos estos factores. Fíjate que es importante lo que tú nos estás diciendo, porque a veces se piensa que el abuso sexual es solo cuando se llega pues a forzar al niño a tener pues una relación con una persona. Pero desde el punto que lo estás planteando, el abuso sexual sin contacto físico, pues es aquello, ¿no? Cuando a veces el hermano, cuando a veces el padre sienta a su hijo para ver una pornografía, que sí, a veces dice, lo voy a hacer para que te hagas hombre. Pues en ese pensamiento estamos viendo que también eso es un abuso sexual. Claro, son contextos familiares abusivos.
Entonces no solamente lo que queremos aclarar, que no solamente el abuso sexual se da cuando hay penetración o cuando hay contacto directo, también obligando a los niños a observar o a masturbarse. A veces al niño no se le obliga a hacer nada, simplemente la satisfacción sexual del adulto está en que el niño le observe a él masturbándose o teniendo conductas de tipo sexual erótico, y eso es abuso sexual al niño y al menor. Okay. Y todo esto me imagino va pues de aumento, como ya luego procede lo que es el contacto sexual, la penetración digital o de objetos. Claro, es algo dentro de la... Yo creo que eso es importante, así el detenernos un poquito. Cuando en el contexto familiar o cuando se llega ya al extremo del contacto, del abuso sexual ya físico, ¿no? Cuando hay penetración, lo que tú mencionabas, ¿no? Vaginal o anal, o que ya se obliga al niño a tener sexo oral, que le haga sexo oral al adulto, pues ya esto ha requerido así de unas fases anteriores. Claro. Esto es como ya estamos en la fase intermedia donde el niño anteriormente, desde la psicología se habla del hechizo del abusador. O sea, anteriormente, para ya llegar a una penetración o para ya llegar a un abuso sexual físico como tal, anteriormente ha habido un proceso de hechizo, de conquista, de seducción, de venderle al niño la idea de estas son conductas normales, no claro, pasa nada. El padre, o duele, ¿no?, decir cuando hablamos del padre o del hermano mayor o del primo, del tío, ha habido un proceso, el padrastro, ha existido un proceso de conquista. O sea, realmente el niño cae en una dinámica abusiva donde en muchísimas ocasiones, que lo vamos a ver más adelante, ¿por qué no lo dijo? ¿Por qué no habló? Parece que lo disfrutaba, porque a veces los niños ya lo exteriorizan cuando tienen 14, 15 años, claro. Pero esta dinámica de abuso ha existido desde que tienen 6, 7, 8, 9 años, o sea, es algo que se ha dado a través del tiempo. ¿Por qué cuando llegan a la preadolescencia o a la adolescencia se atreven a decirlo? Porque están en otra etapa evolutiva donde quieren independencia y donde vienen a jugar otra serie de elementos. Pero es un proceso así el paulatino. Entonces, la primera fase pues se da el hechizo, la conquista. En la segunda fase donde ya puede haber ese contacto físico. Pero es un proceso, el abuso sexual no es algo que se da de la noche a la mañana, no es un proceso que se va trabajando a través del tiempo. Sí, por eso es algo muy importante que creo que lo vamos a ver, es que el mayor número de casos de abuso sexual se da entre la familia, entre las personas no conocidas, porque veo lo que tú me estás diciendo acerca de un proceso, quiere decir que durante todo este tiempo este niño estuvo cerca de esta persona, o sea, tuvo que estar cerca de esta persona y tuvo que tener demasiada confianza en esta persona para que todo esto llegase a suceder. Sí, eso hace parte de los mitos, ¿no?, del abuso sexual. Uno de los grandes mitos, así con respecto al abuso sexual, donde queremos hacer una invitación a las familias, y es que se cree que el mayor porcentaje de niños abusados han sido abusados por personas ajenas a su entorno familiar. Es lo que es lo que se cree. Y se habla de abuso sexual extrafamiliar. Sí hay casos donde el niño pues llega a un centro comercial, por eso el cuidado con los niños. Si un niño va a ir al baño, no lo dejes ir solo, así tenga 10, 8 años, es como que aquí estamos en la confianza absoluta, pues el niño va al baño, no, pues se puede dar por un extraño que sea un hecho concreto. Pero el 80, el 90% así, o sea, un porcentaje altísimo de los casos de abuso sexual son por personas cercanas a la familia. Porque un niño es muy fácil enseñarle a un niño a cuidarse de los extraños, pero es mucho más complicado enseñarle a un niño a tener una visión crítica sobre los adultos, y mucho más sobre los adultos de tu familia y de tu contexto cercano. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de las pautas que vamos a dar, de las herramientas para la prevención del abuso sexual, vamos a mirar cómo es súper importante enseñarle a los niños esa visión crítica, porque la mayoría de los casos de abuso sexual pues son en el entorno familiar, de personas que son muy cercanas y de personas así que son a nivel social y a nivel familiar tienen una imagen, por no decir excelente, porque tú le confiarías tu hijo a cualquiera. No, ¿verdad? No. Y para que el abuso sexual se dé, pues el niño ha tenido que estar expuesto a esa persona durante mucho tiempo en espacios secretos y privados. Claro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú le has confiado a tu hijo a una persona que para ti socialmente era
correcta, cercana, agradable y impecable en su aspecto relacional. Entonces, por eso ese es lo que hay que tener en cuenta, que el mayor porcentaje de abusos sexuales se da con personas cercanas donde los niños han tenido un vínculo de afecto y de cercanía. O sea que yo como padre de familia, y esto lo digo para pues los padres y las madres de familia que nos están escuchando, yo debo de enseñarle a mi hijo a cuidarse no tanto solo de los ajenos, de los extraños, que creo que es la primera enseñanza que le damos a nuestros hijos. No aceptes cosas de extraños, no andes con extraños, si alguien te habla pues hazte a un lado con los desconocidos, pero también como padres debemos de enseñarles el cuidado, como tú dices, acerca con nuestros familiares. Claro, esto me viene a mí también, me pone a pensar, pues a veces se cree imposible, ¿no? Lo que tú decías, ¿cómo vas a creer que mi hermano va a hacer eso? Cuando hablamos del incesto, ¿no? Claro, tu propio padre. Cuando hablamos del incesto, ¿cómo vas a creer que el padre de familia, aquel que le ha cuidado, aquel que ha estado siempre con él, va a estar haciendo eso? Y es que lo vemos en muchos casos, a veces lo vemos en la televisión, cómo esto sucede. Y la reacción de la mayoría de padres o de madres es no creerle al niño. Claro, sí, lo vamos a mirar en la reacción que hay que tomar cuando un niño te dice que su padre o su hermano pues está teniendo ese tipo de conductas. Una cosa importante, Asiel, en las herramientas que vamos a dar es importante enseñarle al niño a tener una visión crítica sobre el mundo adulto. Porque tampoco podemos sembrar en los niños la paranoia de si mi padre se acerca, va a abusar de mí, claro, o ya no voy a tener una cercanía. No todos los padres son abusadores, no, ni claro, todos los hermanos son abusadores, ni toda la familia se da un contexto familiar abusivo, incestuoso. Pero sí es importante enseñarle a los niños qué tipo de caricias son permitidas y qué tipo de caricias no son permitidas. Aunque vengan de mi padre. Aunque vengan de mi padre y aunque vengan de las personas cercanas. O de mi madre, ¿no? O de mi madre. Ese es el pensamiento crítico que es importante sembrar a los niños. ¿Quién es un abusador sexual? Claro. ¿Cuáles son sus conductas? Y quién pues tiene conductas de cercanía y cariño, pero no tienen nada que ver con el abuso. Claro, muy bien. Ante esto, amigo y amiga, queremos hacer la postura de la Iglesia, la luz del mundo, ante estas cosas. En nuestra Iglesia se nos enseña que todo abuso sexual a un niño o a una niña debe de ser penalizado. ¿Qué quiere decir esto? Que la Iglesia está en contra de todo cualquier abuso que se pueda realizar hacia algún menor o hacia cualquier persona. La Iglesia, la luz del mundo, no está de acuerdo ni tampoco encubre ninguno de estos actos. Cualquier persona, cualquier miembro de la Iglesia, la luz del mundo, que cometiese por A o B motivo alguno de estos actos, tiene que pagar, como cualquier persona, ante la ley, estos actos, porque esa no fue la enseñanza de Jesucristo. Jesucristo siempre nos enseñó el amarnos los unos a los otros. De hecho, el segundo y gran mandamiento es ese: amarás al prójimo como a ti mismo. No olviden que nos pueden contactar en nuestra página de Facebook, La Luz del Mundo en España. Estamos ubicados en la calle Cedra, número 35 en Getafe. A continuación oiremos un corte musical que se llama Brilla Jesús. Vale mencionar que los cortes musicales que estaremos escuchando en este día son interpretados por el coro de niños de la Iglesia de la Colonia Betel en Guadalajara, México. Brilla Jesús, llena
Continuamos con su programa La Luz del Mundo en España. Les recordamos que nuestro tema del día de hoy es abuso sexual, prevención. Hemos hablado acerca de lo que se entiende por abuso sexual. Hemos aclarado que el abuso sexual no necesariamente tiene que ser el contacto físico o llegar a la penetración, sino con la incitación que se hace también a los menores. Ahora hablaremos de las consecuencias del abuso sexual. Entre ellas lo queremos, pues de alguna manera llamarlo así, a corto plazo. Sí. ¿Sí? Yo creo, Heidi, que es un poco difícil establecer algunos criterios generales sobre estas consecuencias, ¿no? Sí, es muy difícil y claro, vamos a dar una serie de sintomatologías pues con el fin de que los padres, pues si notan algún cambio en su hijo, es algo de indagar, ¿no? No en estos procesos no hay causa y efecto. Pero sí es verdad, Ciel, que hay ciertas sintomatologías que a los profesores o a nosotros, a los profesionales de la salud, que nos movemos en un contexto educativo con muchos niños, pues hay síntomas que sí disparan más las señales de alarma para pensar que es un niño que está siendo abusado sexualmente. Sí. Entonces, dentro de estos síntomas, los más generales, pues los niños empiezan con trastornos del sueño, a tener pesadillas nocturnas, sentir que se les persigue continuamente en el transcurso del dormir, trastornos de alimentación. Si era un niño de buen comer, pues ¿quién más que claro. Los padres conocen a sus hijos? Pues es un niño que puede empezar a tener trastornos alimenticios, un miedo generalizado y algo así el que sí es de resaltar es la rabia y la hostilidad con que estos niños se manejan. Hay niños que en el instituto pues son niños normales, dentro de conductas normales, y de repente son niños que se pelean con todo el mundo, tienen una rabia manifiesta siempre, empiezan a tener muchos comportamientos delictivos, de robar, son llamados de atención constantes. Pero si hay un síntoma así, el que es muy curioso, y es como al niño se le ha introducido a un mundo sexual adulto donde él no tiene ni las herramientas ni la capacidad para digerirlo, pues sí son niños muy precoces sexualmente. Cuando ya vemos que un niño tiene conductas de masturbarse en público, o un niño empieza a tener, a acosar, por decirlo de alguna manera, sí, sexualmente a otro niño o a otra niña, pues ya estos son tilín y alarma. Porque un niño de 10 años, 13 años, 14 años, pues sus juegos no son sexualizados. Claro. Es un niño que está más metido pues en otras historias. Pero si un niño empieza a presentar en casa o en el instituto juegos muy sexualizados y empiezan sus compañeros a decir que me acosa, que me manda papeles, que dice que vayamos al baño, que quiere ver, empieza a haber mucha curiosidad por los órganos sexuales de los demás, ¿no? ¿Por qué se da esto? Mira, yo tuve un caso donde cuando esta persona comentó el abuso, había una parte de no le creemos porque es que ella hace o él ha hecho esto con otros niños, entonces a ver hasta dónde hace parte de su fantasía. Entonces, son niños o niñas, así que en el exterior se muestran como chicos y chicas, pues muy seductoras, muy desafiantes, muy sexualizados. A veces uno ve niños, niñas, ¿no?, de 11, 12 años que uno dice, pues parece una mujer de 17 años. Entonces, ¿por qué? Porque su cuerpo ha sido expuesto, pues, y psicológicamente a otro tipo de experiencias que no estaba preparado. Entonces, cuando son niños muy sexualizadas, uno dice, tilín, que por aquí pasa algo y que aquí hay que indagar cosas. Académicamente, pues empiezan un bajón. Si son niños que vienen bien académicamente, pues en la parte académica se ve muchísimo el desajuste, ¿no?, emocional, porque si un niño no está bien emocionalmente, pues ¿cómo podemos pretender que a nivel académico rinda? Pero sí, así una de las alarmas más que queremos transmitir a los padres es conductas sexualizadas precoces, demasiado interés en encontrar a los niños con frecuencia mirando pornografía, con mucho interés. Pues es normal a cierta etapa que te preocupe estos temas, ¿no? Pero es algo exagerado. La seducción, utilizan la seducción como medio de relacionarse con sus iguales o con menores. Y esta parte de esta parte muy sexualizada, pues es como una de las mayores alarmas
que a nosotros nos dicen, pues mira, aquí hay que hacer una investigación, hay que llamar a este niño, hay que hablar más porque algo está pasando. Sí. Entonces, claro, esos síntomas a corto plazo es un cambio brutal para la experiencia del menor, sobre todo tengamos en cuenta que el abusador, estamos hablando del abuso sexual intrafamiliar, el abusador tiene un dominio total sobre ese niño. Menor, ¿no? Es algo que queremos transmitir y es, ¿por qué se cayó tanto tiempo? Hay un mecanismo de defensa y es, esta realidad me duele muchísimo, pero recuerda que el discurso es afectivo, persuasivo, es que yo te quiero, por eso te acaricio, por eso te toco, tú esto no lo dejes que lo haga nadie más. Entonces es un abuso donde se falsifica el discurso, lo hago por tu bien, yo te quiero, estamos hablando o del padre o de un hermano con el que haya mucho vínculo. Entonces esto hace que la persona por su supervivencia se adapte a esa situación, y es muy posible que es cuando uno trabaja con personas adultas que han sido abusados en la infancia, lo que más se trabaja es la culpa. Yo siento culpa porque dentro de mi recuerdo siento que en cierto momento también lo disfruté. Entonces se trabaja la culpa porque, claro, lo disfrutaste porque en ese momento igual no sabías. No veías que era malo. No veías que estábamos hablando de un incesto o que estábamos hablando de un abuso sexual. Claro. Entonces a las personas que son abusadas por personas directas les cuesta mucho reconocerse como víctimas, y lo viven desde un proceso natural y desde unas conductas naturales que se dan dentro de la familia, y esto hace pues que sea difícil la actuación, y están bajo la ley del silencio. Sin embargo, aunque los chicos estén bajo esa ley del silencio y aunque los chicos normalicen esas situaciones, los síntomas por algún lado salen, y pues estos son los más visibles, ¿no? Las conductas sexualizadas, la rabia, la agresividad, las conductas delictivas, las fugas de casa, el rendimiento escolar, los problemas de sueño, los problemas de alimentación. Entonces, sí, creo que es muy importante, porque muchas veces como padre tendemos a culpar o a dar la razón de todos estos actos a las etapas, ¿no? Cada niño pues lleva su etapa, y a veces cuando lo vemos que empieza a dejar de comer, cuando empieza en su proceso escolar, en su rendimiento escolar empieza a bajar, creemos que a lo mejor es una etapa, y yo creo que en la mayoría de padres nos cuesta contemplar esta opción. Porque cuando mi hijo empieza a tener un menor rendimiento escolar, cuando mi hijo empieza a tener rabias, cuando mi hijo se vuelve hostil, cuando tiene una baja autoestima o muchas de estas cosas que tú has mencionado, empezamos a preguntarnos por qué. Pero creo que la mayoría de padres, la última opción que podríamos contemplar sería el abuso sexual. Sí. Empezamos quizás a decir, será a lo mejor la etapa en el cambio de la adolescencia, será a lo mejor otra cosa, pero nos cuesta mucho creer o contemplar la opción que también esto se puede dar por un abuso sexual. Sí, hay que mirar hacia el que pues es una cuestión de etapa, pues los niños van del desequilibrio al equilibrio, ¿no? Pues llega un momento en que van académicamente, pero dicen, bueno, que tengo que recuperar pero cuando esto ya es prolongado, es normal que un niño sienta curiosidad sexual, pero si aparte de mirar que mi hijo ve pornografía, veo que seduce a otros niños, lo encuentro explorando el cuerpo de él o de otros niños, pues ya estas son síntomas no es curiosidad de alarma. Normal de un niño. Claro, no es una curiosidad normal, es el acting, ¿no? Es hacer voluntariamente lo que yo vivo pasivamente, y es una manera de manejar la ansiedad que genera el estar en un dominio total, porque recuérdate que está en una relación de poder, y si está en una relación de hechizo, se vive como normal. Y si yo creo que esta relación es normal, donde besar en la boca, tocar las partes íntimas, yo lo vivo como normal, pues esa es la propuesta relacional que le voy a hacer a otros niños, porque es lo que a mí me han vendido como una relación normal, porque no me han enseñado el límite de las relaciones y cuáles son las relaciones permitidas. Sí, es muy importante todo lo que nos estás mencionando para usted, padre de familia, que nos está escuchando, que tiene hijos, ya sea en muy temprana edad o ya sea adolescentes, que se dé cuenta
que vea las actitudes de su hijo y usted pueda de alguna manera contemplar esto. No estamos diciendo que hay que señalarlo y que todo es por culpa del abuso sexual, no. Pueden ser también las etapas, puede ser la curiosidad, pero no está de más vivir alertas. No es algo que hay que descartar. Claro. Porque de hecho cuando nos estábamos planteando hablar de este tema era como, ¿lo hablamos o no? Yo creo que hablar de este tema es tocar una fibra muy sensible y saber que muchos de los adultos que nos están escuchando han podido sufrir esta situación en su infancia y de pronto es remover algo que me daña y que yo tapo y niego. O que muchas familias en este momento están viviendo el haber descubierto que un familiar pues ha abusado sexualmente de su hijo, de su hija. Entonces así son temas que tocan esa fibra sensible, pero que yo creo que es importante tocar porque con las herramientas que yo creo que es importante que pasemos a ello, que vamos a dar, lo que queremos es generar factores protectores para nuestros niños, porque a veces así se cae en esta dinámica de que nuestros niños son abusados por lo mismo, ¿no? Por miedo a hablar de algo o por no saber cómo plantear este tema, pero ¿qué digo? ¿Cómo lo afronto? ¿Qué le pregunto? ¿Cómo lo hago? Porque es algo, sobre todo si estamos hablando de padres o de madres que en su infancia han sido abusados. Viven con el miedo latente de que la historia se repita, con esa angustia. Sí. A veces esa angustia se le transmite a su pareja, a sus cercanos, como una paranoia total de ¿y dónde está mi hija? ¿Y dónde no sé qué? ¿Y dónde? Y resulta que en su entorno familiar pues no hay una persona abusadora, pero tampoco se habla el tema con claridad y se educa a los hijos de, bueno, si pasa esto, o ¿qué te parece si pasamos a estos puntitos? Sí, ¿te parece si vamos a un corte musical y ya que vengamos tocamos esos puntos que nos estás diciendo? ¿Cómo prevenir el abuso sexual? ¿Cómo yo, como padre de familia, puedo afrontar esta situación? Que no es fácil, entendemos que no es fácil, pero es necesario que hacerlo para poder proteger a nuestros hijos. No olviden que pueden contactarnos en nuestra página de Facebook, La Luz del Mundo en España. Estamos ubicados en la calle Cedra, número 35, en Getafe. Pueden enviar sus mensajes a nuestro WhatsApp, 655-330-826. Nuestro siguiente corte musical se titula Unidos. Continuamos con su programa La Luz del Mundo en España. Les recordamos que nuestro tema el día de hoy, abuso sexual, prevención. Hemos hablado acerca de las consecuencias del abuso sexual en nuestro corte anterior. Ahora lo decíamos
que vamos a hablar acerca de cómo prevenir el abuso sexual. Quiero, antes de Heidi de entrar a esta temática, dejar muy clara la postura de la Iglesia de la Luz del Mundo ante estos actos. Es condenante. La Iglesia de la Luz del Mundo no tolera ninguno de estos actos, ni tampoco encubre ninguno de ellos, como pues nosotros conocemos cierta religión que sí lo ha hecho durante miles de años y lo sigue haciendo. La Iglesia de Cristo no lo hace de ninguna manera, porque esa no fue la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Bien, ¿cómo prevenir el abuso sexual? Está claro de que ningún padre o ninguna madre desea pues un sufrimiento para su hijo. Vamos a analizar algunos de estos elementos de prevención o factores protectores que pueden de ser gran ayuda. Lo que decíamos, ¿qué hago? Yo como padre de familia, estoy oyendo lo que ustedes están diciendo, me parece interesante, a lo mejor es algo que me puedo plantear, pero ¿qué hago yo? ¿Qué tengo que hacer? Mira, Ciel, dirigiéndome a las personas que nos están escuchando y a los hermanos y las hermanas que también están en sintonía, preguntarse si hasta este punto y a la edad que tienen sus hijos han hablado de manera directa con sus hijos de este tema. Una herramienta súper importante para prevenir el abuso sexual en los niños es hablar directamente del tema con ellos. Aunque genere ansiedad, aunque a veces el miedo así el de hablar también, y si me dice que sí, ¿yo qué hago, no? Pues vamos a ver más adelante cómo afrontar la situación. Pero el primer punto es preguntarle al niño directamente. A veces nos vamos con rodeos y los niños hoy en día, pues decimos, no, tienen muchísimo mundo y muchísima capacidad, que uno se queda sorprendido con las respuestas que dan a ciertas preguntas. Pues, ¿qué se hace? Pues se sienta el niño, a veces se hace de manera indirecta, pues en una reunión familiar o en una comida o en una ida al parque. Uy, pues mira que escuché sobre el abuso sexual. ¿Qué es el abuso sexual? ¿Tú sabes qué es el abuso sexual, hijo? ¿Tú has escuchado hablar del abuso sexual, hija? ¿Qué es? Por ahí. Y ya esperar a ver qué dice el niño que es. Claro. Y ya con la información que tenemos, por eso antes de empezar a dar estos temas queríamos que tuvieran claro qué es el abuso sexual, ¿no? Para tener una información para transmitirle al niño. Y luego preguntarle al niño, ¿cómo te imaginas que es físicamente un abusador sexual? Mira, Ciel, y a los padres que nos están escuchando, yo he trabajado en programas de prevención, aquí he realizado talleres con niños. Cuando uno trabaja con niños de 7, 8, 9 años y le pregunta a uno, ¿cómo te imaginas que es físicamente un abusador sexual? Yo, por ejemplo, les digo, dibuja un abusador sexual. Que dibujen, no lo pueden hacer los padres, no les des antes la información, primero explora qué saben para saber dónde vas a reforzar, para tampoco darle más información de la que necesitan. Y el 99% de los niños con los que he trabajado en el primer taller dibujan un abusador sexual con capa, con gorro, con gafas, lo dibujan como un personaje de la fantasía, o sea que se manejan desde el mito de el abusador sexual, pues es un enfermo, un perverso, y así se presenta ante el mundo. Obviamente esto es un factor de riesgo, porque si el niño cree que un abusador sexual tiene capa, tiene gorro, tiene botas, me pareció curioso que un día pues decía una niña, no, tiene botas, otra niña le dibujaba una bolsita y decía, tiene una bolsa con chuches, como te ofrece el dulce para... Pues es un factor de riesgo para los niños. Cuando el padre no le ha dicho directamente qué es el abuso sexual. ¿Y quién puede llegar a ser? ¿Quién puede llegar a ser un abusador sexual? Es aquí, así el donde los padres tienen la oportunidad de enseñarle al hijo a tener una visión crítica sobre los adultos. Luego, otra pregunta que se le hace al niño es, ¿cuándo una persona se convierte en abusador o abusadora? Obviamente, para darle respuesta a esta pregunta, pues hay que mirar el segundo punto que teníamos aquí, y es educar sobre las partes del cuerpo. En el mundo que nos movemos hacia la sexualidad, y mucho más a veces cuando nosotros nos movemos en un contexto religioso, hablar de la sexualidad es un tabú, ¿no? Sí. Un tabú. Es como si nosotros fuéramos un cuerpito por aquí, espirituales por aquí, y la sexualidad va en otra parte y por otro camino diferente a mi familia, a mi vida y a la vida de mis hijos.
y le pregunto a los padres, porque es una responsabilidad tanto de padres como madres, ¿se han sentado alguna vez a preguntarle a sus hijos, bueno, ¿y qué es la sexualidad? A veces creemos que sexualidad, pues tener relaciones y empieza un misterio y una sonrisa. Claro. La sexualidad pues tiene que ver con el desarrollo psicosexual, psicoemocional del niño, con sus partes, si lo vamos a lo biológico, con las partes de su cuerpo. Es solo una parte de la sexualidad. Y es importante, Asiel, que los niños sepan cuáles son sus partes íntimas, ¿no? Y en cuanto a las partes íntimas, cada padre tiene su criterio en la forma como educa a su hijo, pero yo creo que es importante establecer límites, ¿no? ¿Cuáles son tus partes íntimas? ¿Tú vas desnudo por la calle? ¿Qué es lo que te tapas? ¿Por qué te tapas tus partes íntimas? ¿Cómo cuidas tus partes íntimas? ¿Quién lava tus partes íntimas? ¿Cómo se cuidan? Y eso es importante hablarlo con los niños, y algo importante así es hablarlo con naturalidad. Como hablas tú de los ojos, como hablas tú de la nariz, de la boca, pues hablar del pene, de la vagina, y saber pues que son partes naturales del cuerpo que tienen que tener un cuidado especial. Entonces, cuando le preguntamos al niño cuando una persona se convierte en abusadora, ya es donde hay que empezar a explicarle al niño que tus partes íntimas no las cuida nadie. Se le enseña el autocuidado, las cuidas tú. Y si las toca tu madre para limpiarlas o tu padre para limpiarlas, para lavarlas, lo hace de determinada manera. Claro. Y ahí iríamos al punto 3, que es, yo creo que aquí es importante y quiero que nos detengamos así, tú que tienes una niña como padre, me gustaría ver qué te llega, explicarle a los niños qué tipo de caricias son permitidas y qué tipo de caricias son consideradas como abusivas. Sí, tú claro. Como padre, si yo te hago esa pregunta, yo le digo, bueno, Asiel, ¿tú qué le enseñarías a tu niña de qué tipo de caricias son permitidas? Te la lanzo a ti como hombre, porque a veces está el tabú, ¿no? De que lo hable la mamá. No, eso que lo hable el padre, ¿no? Es una responsabilidad de los dos. Entonces, cuando un niño aprende a saber quién es un abusador sexual y quién no, cuando yo le enseño qué tipo de caricias puedes tú tener con una persona adulta y qué tipo de caricias no. Sí. Y previamente le he enseñado que hay unas partes íntimas, pues que si te van a acariciar tus partes íntimas, pues es un tipo de caricias o de juegos, ¿no? No solamente claro. De caricias. Recuerda, Ciel, que el abusador sexual le vende al niño el abuso sexual como un juego y como algo que beneficia su desarrollo porque le quiere proteger, porque le quiere enseñar y le quiere proteger de otros. Sí, yo creo que, a ver, si yo doy mi opinión como padre, creo que los padres siempre estamos como atentos, ¿no?, a nuestros hijos. Yo por lo menos te hablo de mi experiencia. Yo cuando dejo a mi hija, cuando estamos en un lugar público y a veces le doy la oportunidad de que pues pueda caminar, pueda andar, pueda explorar, pero siempre la estoy viendo. Siempre la estoy viendo, el cuidado de quién se le acerca, por qué se le acerca, o sea, porque generalmente a un niño, ves a un niño, en mi hija que tiene 1 año y medio, 2 años, y todo el mundo le sonríe, y todo el mundo qué bonito, y parece aquello que es muy natural, ¿no? Y que qué bonito niño, y que a lo mejor acariciarle, a tocarle el pelo, a tocarle la mano. Entonces, a mí siempre me llama la atención cuando las personas sonríen, y muchas se atreven a tocar a mi hija, qué parte van a buscar para tocarle, ¿no? Claro. Porque si alguien pasó por ahí y le tocó la cabecita y pues nomás fue, pues yo lo veo, ¿no? Pero si veo a alguien que ya está como muy cariñoso, como que ya la está cargando y en cargarla, ¿no?, está tocando partes de ella que ni yo como padre muchas veces lo hago, ya me llama aquello la atención a mí y dice... Pero fíjate que inconscientemente te estás yendo al mito de el abusador viene de fuera, ¿no? No, eso te digo en la parte, generalmente cuando estamos en un lugar público, eso, sí. Claro, cuando estamos en un lugar, ya digamos, entre familia, entre amigos, tal vez estoy menos pendiente que cuando lo estoy en público, pero igual tú no sé si es algo natural en los padres y por eso quisiéramos la opinión de otros padres. No sé si es algo natural siempre ver con quién está tu hija y qué le están haciendo.
Es algo que yo te digo en lo personal, a veces pues nos visitan amigos, nos visitan familiares, y siempre es saber con quién está y qué está haciendo. Sí. Si de pronto hay un dicho que dice que si tu hijo está muy callado es porque está haciendo una travesura. Yo a veces, si de pronto dejo de escuchar a mi hija que está hablando, si dejo de escucharla, me llama la atención saber por qué está tan callada. Si es que está haciendo alguna travesura, o puede que le estén haciendo algo, ¿no? Sí. Pero mira, ahí, por ejemplo, tu niña es muy pequeña, y ahí lo que se transmite hacia él es desde el límite de la caricia, ¿no? Hay padres o madres que no desde el dañar empiezan a tener caricias con los niños, por ejemplo, besar en la boca, o empiezan a jugar con los genitales de los niños, o entonces cuando el niño es pequeño pues empieza a vivir esto con normalidad. Claro. Luego si tú vas creciendo ya le vas diciendo, los besos en la boca son entre papá y mamá o entre los adultos. Con los genitales no se juegan, es una parte, pues nos sirve para hacer las necesidades básicas, pero no se está jugando con ellos. Entonces ahí es lo que yo digo, así, enseñarle al niño el límite de la caricia, ¿no? Y que hay ciertas caricias y ciertos juegos, pues que no son caricias buenas, sino que son caricias que van a otro plano y que pueden dañar. Sí, fíjate que a mí me viene el pensamiento, justo porque estamos hablando de mi hija. A veces mi esposa, y yo a veces le pregunto, porque aún ella cuando va a cambiar, le va a cambiar el pañal a mi hija, siempre busca un lugar cerrado, siempre la lleva a un lugar privado, ¿no? Nunca va en un lugar público porque dice ella, hay que proteger a la niña, que no le vean sus partes íntimas, aun cuando está pequeña, ¿no? Y podríamos decir, si a ella le da igual que la cambies aquí o que la cambies igual, claro. Pero creo que esa es también parte de la buena enseñanza. Claro, ¿no? Y del mensaje que le va quedando al niño, porque recuerda que hay muchas cosas que quedan inconscientes, y es pues para cambiarse, para ducharse, pues hay espacios privados y hay espacios íntimos. En esta parte siempre lo digo, ¿no? Cada padre tiene su crianza, pero el ir al baño, ¿no? Pues si el padre se está duchando, o si la niña se está duchando, ya a cierta edad empezar a tener los límites de tu cuerpo, se tapa, se protege, se cuida, no se deja ver de todo el mundo, porque es ahí donde entra como la ambivalencia en los mensajes. Digo que es de educación y cultural, pues porque en la cultura donde yo me crié pues era algo normal el ver la desnudez, o pues yo soy de la costa y era como que todo el mundo iba muy ligerillo de ropa, pero entonces va en la educación también, y es el siguiente punto, y es hablar sobre el tabú del incesto y las relaciones entre familiares y hermanos, que es el punto 4. Así es un tema que no se habla y que es importante hablar con los niños. A veces nosotros creemos que los niños dan por hecho que con su primo pues no puede tener ninguna cercanía de amor, ¿no? De caricias, de tocarse partes íntimas o de darse besos en la boca y no se habla porque lo vivimos desde lo obvio, es normal, es natural. Claro. Y también lo vemos desde nosotros, ¿no? Que somos de la iglesia, y pues sabemos que son relaciones que no están permitidas. Y es que muchas veces hasta lo hacemos juego, ¿no? Lo hacemos risa cuando vemos que los niños se están besando, se están tocando, y hasta los incitamos. De hecho me llama la atención porque hay videos en internet de niños realizando bailes que aún en los mayores se mira muy mal, muy vulgar, y hay niños y ves alrededor a sus padres, a sus madres aplaudiendo, riéndose, incitándolos a que los hagan. Entonces me parece muy interesante lo que tú dices, que la forma de educar a nuestros hijos. Nosotros, claro, desde nuestro contexto Dios lo prohíbe. Claro. O sea, con los primos, pues son relaciones de primo, pero si cuando ya creces no te puedes casar con un primo o con un hermano. O sea, el tabú del incesto es como algo que no se toca, ¿no? Hablar directamente del padre. ¿Cuándo tu padre se puede convertir en un abusador sexual? ¿Por qué me voy a preguntar eso a mi hijo? Pues sí. ¿Cuándo se convierte en un abusador sexual? Cuando quiere tener conmigo caricias que no son permitidas, como jugar con mis partes íntimas, o que yo juegue con sus partes íntimas, o cuando me observa desnuda y él empieza a tocarse sus partes íntimas, pues eso hace parte del abuso sexual. Y hay que hablar, y hay que hablarlo directamente con los hijos, así, con naturalidad, y mandar un mensaje claro. ¿Tu padre es un abusador sexual? Pues ya, ¿qué es lo que nos da miedo? No, pues no, porque mi padre juega conmigo de una manera normal, me quiere, me protege, jugamos,
pero no tenemos otro tipo de juegos que no sean las caricias y los juegos normales y permitidos. Sí, quería dar también un texto que nos ayuda un poco para ver el planteamiento de la Iglesia ante estas situaciones. En el libro de Levítico, en el capítulo 18, desde el versículo 5, dice: Por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, la desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. Y así sucesivamente todo el capítulo nos habla acerca, límite, ¿no? Claro, de los límites que Dios estableció desde un principio. Pero también Heidi, quisiera ver, porque uno de los puntos que tú ponías ahí es brindar a los niños estrategias de acción ante un posible abuso. Creo que esto es muy importante que lo tocáramos. ¿Qué tiene que hacer el niño? Claro, cuando el niño se presenta en esa situación, algo que marca el rumbo de la historia de un niño es la reacción de la madre, del padre o de la persona a la que se lo cuente. Entonces, siempre es importante cuando el padre o la madre esté transmitiendo estos mensajes a su hijo, decir, ¿no? Ayudarle al niño a identificar personas de ayuda y de confianza. Recuerda que puedes confiar en mí, o que se lo puedes decir a tu tía si tienes una tía de mucha confianza, o a tu tutor o a tu profesor. Ayudarle a los niños a darse cuenta que no están solos y que hay una red de personas que le pueden proteger y que le pueden ayudar. En muchas ocasiones así los abusos se destapan ni siquiera porque los niños lo digan directamente, sino porque el adulto es observado mediante el acto del abuso sexual, o porque ha sido visto por un tercero. Pero cuando el niño se atreve a expresar esta situación es realmente porque está viviendo una situación muy angustiosa, muy hostil, y el niño ha podido mantener, aparte de toda la situación difícil, ha podido mantener su identidad. Porque llega un momento, se llama el de vampirización, es como cuando te chupa toda la sangre, y es que el niño pierde totalmente la conciencia de su identidad y es vivido como algo normal. Entonces, cuando hablamos con los niños y hacemos si el niño está en ese proceso de esto es bueno, no pasa nada, pero si yo le explico qué es el abuso sexual, cuáles son las conductas, y el niño habla, pues es eso, ¿no? Protegerle. Porque la obligación de los padres es proteger a su hijo. Claro. ¿Y cómo le protejo? Primeramente así creyéndole y poniéndole en protección. ¿Qué es ponerle en protección? Alejándolo de la persona que está infringiendo este abuso. Es muy difícil cuando hablamos del incesto o que el abusador es un padre, porque el padre o el hijo mayor, o ¿por qué? Porque la madre, muchas veces las niñas acuden a las madres o los niños a contar, entra en ¿qué hago? Le creo, claro, es su marido con el que tiene una imagen, o es su hijo del que tiene una imagen impecable. Recordemos que los abusadores tienen una imagen social impecable, son queridos, socialmente hábiles, bueno, súper agradables. Entonces, lo primero así es transmitirle a los niños que hay personas a quienes le pueden contar. Y luego, para bajar su ansiedad, es decirle, y si tú cuentas, si eso te pasa, lo que vamos a hacer es, yo te protejo, te alejo de esa persona, porque también a veces están bajo amenaza. Si tú dices algo, a tu madre, le va a dar un infarto, tu madre no te va a creer. Cuando ya son preadolescentes, le dicen, si tú también me buscabas,
Recordemos que los niños a veces cuando se cuenta y la madre reacciona así, pero ella no, con su familia, pues también le buscaba, si se le hiciera muy cercana, claro, está en el hechizo de, para mí esto es normal. Entonces, es decirle al niño que hay personas a su alrededor con las que puede contar, las que le pueden ayudar. Y si el niño lo verbaliza, es hacerle ver al niño, creerle, porque la pregunta es, ¿y si es mentira? Así fuera mentira, algo le pasa a ese niño para inventarse una mentira de ese tamaño. Claro. Pero en principio es creer al niño y buscar la manera de protegerle y de ayudarle. O sea, que podríamos decir que la reacción o lo que debemos de incentivar al niño es hablar. Hablar. Y nuestra parte como padre es creerles, ¿no? Creerles, sí. Y así algo muy importante para terminar es plantear situaciones hipotéticas para que los niños lo resuelvan. Si un amigo o si una persona te dice que hagas tal cosa, ¿tú qué vas a hacer? Entonces es jugarlo hacia el hipotéticamente de si eso llegara a pasar, ¿qué vas a hacer? Ah, pues voy con mi madre y le digo, o busco poner al niño como en situación para que luego él sepa qué puede hacer, a quién puede acudir y qué se va a hacer. Pero es fundamental que la madre o el padre o la persona que esté apoyando al niño le crea, porque luego se llama revictimizar. Y es, aparte de que yo fui abusado, no me creyeron y se armó, porque el abusador tiene al niño bajo una dinámica de si habla se va a acabar tu familia. Es como la responsabilidad de que esto funcione es tuyo. Claro, la culpa es tuya. Es tuya, la culpa es tuya. Entonces es eso, ¿no? Muy bien. Y eso, ¿no? Que queremos transmitir, que lo que queremos es generar entornos familiares protectores para nuestra niñez, porque Dios nos ha dado hijos para que sean felices, para protegerlos y para cuidarlos. Y con estas cositas que parecen muy pequeñas, podemos generar factores protectores a nivel familiar para evitar que esto suceda. Y si está sucediendo, para evitar prolongar el dolor de muchos niños que están en esta situación. Pues muy bien, Heidi, Dios te pague por habernos acompañado en este día. Antes de terminar nuestro programa, la hermana Claudia Mejía nos manda a decir que es un tema súper importante que nos ayuda a proteger a nuestros niños. Que Dios les pague. Un saludo de la familia Mejía Serrano desde Getafe Norte. Dios les bendiga. La hermana Yasmín también dice: Dios le pague a los hermanos de la radio por impartir este tema que es de grande importancia y muy beneficioso para nuestros hijos y para nosotros como padre. Un saludo de la familia Soto Arias desde Getafe Norte. Dios les bendiga. Hemos llegado al final de su programa, La Luz del Mundo en España. Esperamos que les haya gustado el programa el día de hoy. Son pensados con el objetivo de llevar una reflexión que permita mejorar la relación con nosotros mismos, con los demás y acercarnos a Dios. Recuerde que nuestros horarios de reunión de lunes a sábado a las 19 horas, los domingos a las 10 y por la tarde a las 17 horas. Queremos invitarlos a visitar nuestra página de Facebook, La Luz del Mundo en España. Pueden dejar sus comentarios, sugerencias, temas de interés. Cuando tomen la decisión de visitarnos, que esperamos sea muy pronto, recuerden que estamos ubicados en Getafe, en la calle Cedra, número 35, teléfono 91 681 7643. Y si por alguna razón no pueden desplazarse a nuestro lugar de reunión, nosotros podemos visitarlos en sus hogares para compartir nuestra fe. Dios le pague por escucharnos. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de nuestro programa. Le deseamos una semana llena de bendiciones y los invitamos para que la prioridad en vuestra vida sea buscar a Dios, servirle y agradecerle las bendiciones recibidas cada mañana. La Iglesia La Luz del Mundo es un espacio para aprender cómo agradar a Dios. Sí, Dios los bendiga. Amén.